Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una emisión más de esta semana en el Congreso. Le tenemos todos los detalles de la sesión de la Comisión Permanente, el trabajo en ambas cámaras y todo sobre la sesión extraordinaria en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Vamos con toda la información. El Senado de la República avaló las leyes secundarias en materia de Guardia Nacional y las turnó a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo. El Pleno de la Comisión Permanente avala convocar a la Cámara de Diputados para realizar un segundo periodo extraordinario de sesiones. El Pleno de la Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, avaló la reforma constitucional en materia de paridad de género y la turnan a los congresos locales. En su segundo periodo extraordinario, la Cámara Baja avaló las leyes secundarias en materia de Guardia Nacional. Se envían al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Damos inicio a este resumen semanal del trabajo legislativo federal. Lo invito a que nos acompañe. Qué bueno que nos acompañen en una emisión más de esta semana en el Congreso. Intensa actividad esta semana, hubo sesiones extraordinarias tanto en la Cámara de Diputados y también en el Senado de la República. Vamos a platicarle todo lo que sucedió. Comenzamos. Integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República ofrecieron una conferencia de prensa para marcar la ruta de la discusión de las leyes secundarias de la Guardia Nacional, encabezados por el senador Ricardo Monreal Ávila. Anunciaron la concreción de un acuerdo que permitiría alcanzar la unanimidad en la votación de estos dictámenes. El aval que hoy estamos dando todos los grupos parlamentarios a las leyes secundarias de la Guardia Nacional fueron trabajadas en un ejemplo de máxima colaboración de todas las fuerzas políticas. La Guardia Nacional será responsable de salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como la preservación de la paz pública, el orden, los bienes y los recursos de la nación. Estos ordenamientos secundarios son los siguientes: la ley del uso de la fuerza, la ley de Guardia Nacional, la ley del registro de detenciones y modificaciones también a la ley del sistema de seguridad pública. Durante estas semanas se modificaron exactamente 229 artículos de las 4 leyes. Se mejoraron, se ampliaron, se modificaron en sus redacciones originales. Quedó erradicada cualquier duda o suspicacia sobre la militarización en la seguridad pública. Será civil y será disciplina policial. El también coordinador de los senadores de Morena informó que continuará el análisis de la legislación secundaria en materia de extinción de dominio. En este mismo acto, coordinadores de todos los grupos parlamentarios con representación en la Cámara Alta se congratularon por este acuerdo alcanzado. Consideramos que es fundamental fortalecer el marco legal que permita al Estado mexicano garantizar la seguridad de las familias mexicanas. Por eso hoy celebramos esta construcción de un gran acuerdo por las 4 leyes reglamentarias que van a regir a la Guardia Nacional y celebramos el compromiso de cada una de las fuerzas políticas aquí representadas. Que no se escatima en nada lo que ha solicitado el Ejecutivo Federal, pero al mismo tiempo se cuida fortalecer el Estado de Derecho. Se ha escuchado también y se han incorporado muchos de los temas que la sociedad civil y los organismos internacionales han planteado. Es un reto mayor, un reto porque con responsabilidad asumimos que estamos hablando de crear una nueva institución, que sea una institución sólida, que tenga un marco jurídico justo y que pueda resolver el conflicto más serio que padecen todas las mexicanas y todos los mexicanos, que es el problema de seguridad pública. Es la aportación que como Poder Legislativo podemos hacer. Conciliar suma para forjar los nuevos cimientos de una nación que descansa en la unidad, su mayor fortaleza. Hoy le reiteramos a México que tiene una Guardia Civil que en la generalidad y en la particularidad de este andamiaje jurídico que habremos de discutir es muy claro. Es una guardia con un mando civil que tiene como único objetivo devolverle a México la tan anhelada paz
para que cada niña y niño pueda desenvolverse en un entorno propicio. Dejo aquí un punto de autocrítica, porque es cierto que a diferencia de la discusión constitucional, en este caso no se celebró otro ejercicio de parlamento abierto. Hubiera sido muy difícil coordinarnos entre nosotros y que absolutamente todos quedaran satisfechos. Pero estuvimos en contacto con todas las organizaciones de la sociedad. Se pudo generar en el consenso de todos un parlamento abierto, en el que se escucharon todas las voces, como aquí se ha expresado, y que nos permitió lograr lo que hoy vamos a firmar, conservar el espíritu de la reforma de febrero para que pueda ser una Guardia Nacional civil. Hoy construimos todos, la mayoría y la oposición. En las mesas de trabajo que sesionaron prácticamente de manera permanente en las últimas semanas, se buscó siempre llegar a acuerdos bajo las premisas de garantizar el carácter civil de la Guardia Nacional, no permitir la militarización de la seguridad pública, defender y promover los derechos humanos e incorporar los lineamientos recomendados por los organismos internacionales. Ya en el Pleno del Senado de la República, tras considerarse suficientemente discutidos cada uno de los dictámenes, se procedió a la votación nominal por separado de cada uno de estos documentos. En primer orden, el Senado de la República aprobó con 114 votos a favor y solo una abstención el proyecto para la creación de la Guardia Nacional. La siguiente votación fue del dictamen que expide la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. El resultado fue 110 votos a favor y solo una abstención. Posteriormente, el Pleno del Senado aprobó con 114 votos a favor, 0 en contra y una abstención el dictamen que expide la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Finalmente, con 114 votos a favor y una abstención, el dictamen por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En los 4 casos, la mesa directiva los remitió a la Cámara de Diputados, esto para los efectos del artículo 72 constitucional. Y esta semana en la Cámara Baja, antes de que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobara la legislación secundaria de la Guardia Nacional, coordinadoras y coordinadores de los distintos grupos parlamentarios señalaron la trascendencia de este nuevo marco jurídico. Vamos a verlo. Pero yo no encuentro ninguna observación que sea muy grave o que sea un motivo suficiente para que hoy modifiquemos los dictámenes. Es algo nuevo que estamos construyendo, la Guardia Nacional. Por fin vamos a tener en el país una ley para regular el uso de la fuerza. Por fin vamos a cumplir esta obligación constitucional que ignoramos durante mucho tiempo, la Ley de Registro de Detenciones. Encuentro Social se suma a la aprobación de esta Guardia Nacional porque sabe que el combate a la inseguridad y la construcción de la paz son los temas que preocupan a todo México y desde luego a cada uno de los ciudadanos. El alcance realmente debe ser nacional, mover elementos a donde se requiera de forma oficial, sustantiva. En 8 estados de la República, la Guardia Nacional ya está funcionando. Por eso es necesario que se cuente con un marco jurídico y que podamos saber con qué van a estar sujetos, que no solamente esté ocurriendo lo de ahora, que es recibir indicaciones de sus superiores. Es importante que podamos avanzar en la ley de detenciones, pues, ¿qué es lo que está pasando ahora cuando se detiene una persona? Y hoy lo que estamos construyendo reivindica el valor de las instituciones. Primero, estas leyes que se diseñaron principalmente en el Senado, a propuesta de documentos que turnó el Ejecutivo, se enriquecieron en el 70%. Y esto es parte de un proceso que enriquece la colaboración republicana. Efectivamente, que se garanticen los recursos presupuestales suficientes y oportunos para que esto no quede en letra muerta en la ley y en la práctica no se pueda operar y concretar precisamente los objetivos y alcances de esta Guardia Nacional. No tenemos ninguna duda de que es un avance. Se requiere una fuerza policíaca
que tenga capacidad de tomar territorios, que tenga capacidad de enfrentar a la delincuencia y que tenga capacidad operativa en todo el país. El presidente de la República nos pidió al Poder Legislativo una Guardia Nacional con el propósito de hacer frente al problema número 1 que perciben los ciudadanos, que es el tema de la seguridad. Y el día de hoy vamos a dotar del marco jurídico que permita al gobierno de la República tener todos los elementos para poder hacer frente al mismo. Hay que tomarlo en serio. Y no nada más va a ser responsabilidad del presidente de la República, hay que ser claros. Necesitamos que los gobernadores y los presidentes municipales participen. Y cuando no se sepan capaces para participar de forma individual, puedan suscribir los convenios como lo prevé la ley con la Guardia Nacional para poder ayudarlos. Posteriormente, ya en la sesión extraordinaria, se le dio declaratoria de publicidad a los 4 dictámenes que dan origen a la legislación secundaria de la Guardia Nacional. Las presidentas de las comisiones dictaminadoras presentaron el proyecto, destacando las herramientas jurídicas que buscan garantizar la protección de los derechos humanos. Se da estructura uniforme a la ley que regula las bases de coordinación en los 3 niveles de gobierno. El actuar de las y los elementos incorporando estrategias innovadoras que permitan una mayor supervisión, mejor información y la implementación de reglas acordes al sistema de fiscalización ciudadana. Es una respuesta deseable ante la situación actual que representa un peligro latente en el empleo de mecanismos como la tortura, la desaparición forzada, en casos de menores o vejaciones y maltratos por parte de autoridades policiales. Conjuntará todas las bases de datos relativos a detenciones, armamento, equipo y personal de seguridad pública, así como las medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, conjuntando las bases de datos de los ministerios públicos y de las instituciones policiales de estos 3 órganos de gobierno. Al término de los posicionamientos y la discusión en lo general, en la que participaron 9 oradores, todos en pro de los dictámenes, se sometió a votación nominal el primer dictamen por el que se expide la ley de la Guardia Nacional, en lo general y de los artículos no reservados. El resultado fue el siguiente: 429 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 429 votos. La diputada Ana Lucía Riojas Martínez presentó una serie de reformas a este dictamen, mismas que no fueron aceptadas. Al no presentarse más propuestas de modificación, se sometió a votación en lo general y en lo particular de los artículos reservados, pero en los términos del dictamen. El resultado final fueron 427 votos a favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la ley de la Guardia Nacional, pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. El siguiente dictamen, que se sometió a votación en el Palacio Legislativo de San Lázaro en lo general, fue por el que se expide la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Las y los diputados avalaron esta minuta con 436 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 436 votos. En este dictamen se reservó el artículo 27 por la diputada Xochitl Nachieli Zagal Ramírez. El Pleno rechazó la discusión de esta modificación, por lo que se sometió a votación en lo general y de los artículos reservados en los términos del dictamen. Se avaló con 397 votos a favor, 6 votos en contra y 26 abstenciones. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 397 votos y algunas risas.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Pasa el Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales. El siguiente dictamen fue por el que se expide la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Las y los legisladores lo avalaron en lo general con 430 votos a favor, un voto en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 430 votos. La diputada Ana Lucía Riojas Martínez también propuso en este dictamen reformas a distintos artículos de la ley. El Pleno no aceptó someterlas a discusión, por lo que se abrió el tablero electrónico, dando como resultado 425 votos a favor, 2 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 425 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Pasa al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales. El último dictamen que se sometió a votación fue por el que se reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las y los legisladores votaron en lo general esta minuta y quedó avalada con 428 votos a favor, un voto en contra y 0 abstenciones. Aprobado lo general y lo particular los artículos no reservados por 428 votos. Nuevamente, la diputada Ana Lucía Riojas Martínez presentó reservas a este dictamen. El Pleno no aceptó ninguna modificación. Posteriormente, las y los diputados avalaron esta minuta en lo general y en lo particular de los artículos reservados en los términos del dictamen, con 421 votos a favor, 2 votos en contra y nuevamente 0 abstenciones. Aprobados en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Salud Pública, pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Antes de concluir con esta sesión extraordinaria, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló que la minuta relativa a la legislación reglamentaria en materia de extinción de dominio se turne inmediatamente a comisiones y se publique en la Gaceta Parlamentaria. Posteriormente, el presidente de la mesa directiva levantó esta sesión extraordinaria y citó para la siguiente. La sesión. Eufóricos. Qué placer. Y se cita, gracias, para la próxima que tendrá lugar, miren, el jueves 27 de junio, un puente largo del año en curso a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible de las 9 horas. Muchas gracias. Buenas noches. Parte de los trabajos de esta sesión extraordinaria, pero hubo mucho más. Después de una pausa se lo vamos a platicar, y es que la instalación del segundo periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados se dio el pasado jueves 23 de mayo. Le platicamos todos los detalles al regreso.